Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que el buen Dios de los cielos sea tu ayudador en este tiempo, sea tu pronto auxilio en medio de la tribulación, te socorra, te libre de todo mal y de todo peligro, te guarde, te proteja, te haga prosperar y te colme de muchas bendiciones. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 16. La palabra de Dios dice así: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, Jesús vino a Nazaret. Dice la Biblia que es el lugar donde Jesús realmente creció, donde se crió. Bueno, siempre que uno sale por un tiempo y regresa, uno añora compartir en el ambiente que tradicionalmente solía hacerlo. Hay algo de gozo, de alegría en regresar y poder ver a los familiares, en poder ver a los vecinos del barrio, a los compañeros de clase, a los amigos. Sí, Jesús volvió a Galilea y posiblemente tuvo esta experiencia de compartir con la gente que conocía y que le conocían, de compartir con sus contemporáneos, con las señoras que le admiraban, con la gente que lo vio crecer. Y Jesús, llegando el día de reposo, como era judío, practicante del judaísmo, porque esta fue la religión en la cual nació Jesús. Óigalo bien, entró en la sinagoga. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, asiste a congregarse. No entiendo yo cómo personas que dicen ser cristianos, cualquier pretexto, bajo cualquier pretexto, dejan de congregarse, no se congregan,
No eres verdaderamente cristiano. No has entendido el mensaje del Evangelio y el compromiso que el Evangelio demanda e implica. No estás encarnando el mensaje de Jesús. No has madurado espiritualmente, no has crecido. Eres como una pequeña facción, de los primeros conversos hebreos que recibieron el mensaje pero que no querían congregarse, que no se congregaban. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa. Sí, el libro de Hechos de los Apóstoles abiertamente lo propone, lo advierte. No dejen de congregarse, el libro de los Hebreos. No dejen de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre. Ya la iglesia primitiva tenía este problema. Pero vemos en Jesús el ejemplo. No tenía una propia congregación, pero era guardador del día de reposo. Y guardando el día de reposo, cosa que debe hacer todo creyente, asiste a la sinagoga, no solamente para escuchar el mensaje o proclamar el mensaje, sino para orar, para adorar al Dios de los cielos, para celebrar al Dios de los cielos y procurar intimidad con el Eterno, con el anciano de días, con el Padre. Sí, así de simple. Las sinagogas no representan en sí el templo. En Israel solo había un templo, el templo de Jerusalén. Las sinagogas eran pequeños edificios, construcciones que emulaban el templo, donde los judíos, los israelitas, al no poder asistir por las distancias a Jerusalén todos a congregarse en el templo, entonces lo hacían en la sinagoga. Ellas nacieron en los tiempos en que el pueblo de Israel fue transportado a Babilonia, bajo pequeñas tertulias, donde el pueblo trató de preservar la fe, en humildes casas, donde leían la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, y oraban tratando de no contaminarse. Así que las sinagogas seguían cumpliendo su labor, la labor de preservar la fe, la labor de seguir alimentando la espiritualidad del pueblo, la labor, óigalo bien, de mantener al pueblo conectado y en comunión con Dios. Sí, ellas vienen a ser como el equivalente de lo que llamamos hoy la iglesia. Óigalo bien, mi amado, mi amada. Y Jesús se le dio el libro de Isaías y él empezó a hurgar, a buscar. No lo digo yo, lo dicen unos autores. Y se encontró con el libro en Isaías 61. Y dijo el Espíritu del Señor, el Espíritu de Yahvé, de Jehová, está sobre mí. Él me ha ungido y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los corazones quebrantados y a pregonar el año, el tiempo de la libertad de aquellos que han estado oprimidos, de volver la vista a los ciegos. Óigalo bien. Y luego dice, a predicar el año, el tiempo de la buena voluntad de Jehová, el tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación.
Y Jesús termina su palabra, continúa, perdón, diciendo, hoy se ha cumplido esta profecía. Jesús no solamente leyó el libro. Lucas, Mateo y Marcos aún resumen un poco todo lo que aconteció y lo que Jesús dijo en la sinagoga. Jesús interpretó el texto y lo transmitió al pueblo. Por eso dice, todos se maravillaban. No era de la simple lectura, era de la transmisión, de la interpretación de esa escritura, de esa palabra. Y entonces Jesús lee los corazones de ellos. Corazones que estaban emocionados. Querían emociones como muchos hoy en el Evangelio viven y quieren emociones. Queremos que hagan las obras que hiciste en otros sectores. Porque todos hemos oído de esa fama. Y Jesús, leyendo sus corazones, se da cuenta de esto. Y Jesús dice, no. Aquí es imposible. Y sabe, para que Jesús obre milagros, no se puede seguir mirando como el hijo de María, como el hijo del carpintero, como el hijo de José. No se puede mirar como el que creció con nosotros, como el muchacho del barrio, como el que nos hacía los mandados. No. A él hay que mirarlo como lo que él es en esencia, como el Hijo de Dios. Y Jesús les dice, este fue el problema que tuvo Elías y Eliseo con ustedes. En los tiempos de la hambruna, fue enviado Elías a la viuda de Sarepta y había viudas en Israel. Porque ellas no creían. No miraban a Elías como Dios quería que lo miraran. La viuda de Sarepta lo miraba como el profeta de Israel. Y dice, Eliseo tampoco fue valorado como tenía que ser valorado. Y entonces vino el sirio Naamán. Y este sí fue sanado habiendo y necesitando sanidades de lepra en Israel. El que fue sanado fue Naamán, que no era de Israel. Esto nos pone en un contexto de saber que es importante reconocer a Jesús como lo que Él es. No podemos seguirlo viendo como el hijo de María, como alguna falsa doctrina que enseña que Jesús obedece a María. No hay lugar a doctrinas diabólicas en el Evangelio. Él es el Adonai del Antiguo Testamento. Esto es, Él es el Rey del universo. Todo está bajo sus pies. Rey de reyes y Señor de señores. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana, pero muchos quieren ver obras de Jesús. Muchos quieren ver milagros de Jesús, pero no quieren creer en Él. No quieren caminar con Él. ¿Sabe? Jesús le hizo un favor a esta gente. Si Jesús hubiera hecho milagros de ellos, su condenación hubiese sido mayor. ¿Sabes por qué muchos milagros no los ha recibido? Porque no tienen la fe suficiente para caminar con Él. No es la fe para recibir el milagro, sino la fe para caminar con Él. Hay gente que cree que Jesús hace milagros. Y esto no está mal. Esto está bien. Pero lo que Jesús necesita es que tengas fe para caminar con Él y alcanzar la salvación que Él nos ofrece. ¿Sabe?
Esta gente tenía su corazón endurecido y dice el Evangelio que llevaron a Jesús a la cima de la montaña para tirarlo desde allá y matarlo. Pero un autor, la Biblia dice, pero él pasó en medio de ellos y se fue. Un autor dijo, él en medio de ellos se desapareció. Hizo una señal que ellos no esperaban. Pero aún habiendo señales inesperadas, hay gente que no cree. Qué importante es que mires a Jesús como lo que Él es y creas en Él, no como el milagrero, sino como aquel que puede salvar tu vida. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.